Hola a todos. En este nuevo video tutorial de nuestra plataforma Gmedic queremos mostrarles o enseñarles un poco de cómo funcionan los RIPs y la facturación electrónica en el marco de la nueva normatividad del Ministerio de Salud que empieza a regir formalmente este año. Bueno, realmente desde el año pasado, desde octubre, algunos prestadores de salud ya deben estar cumpliendo la norma, pero la mayoría de nuestros clientes y la mayoría de profesionales de la salud van a empezar o a partir de febrero o a partir de abril. Al final vamos a mostrarles, o más adelante les mostraremos un poco de esas fechas. En este video queremos hacer un resumen de cómo funciona la nueva normatividad y también enfocado un poco hacia cómo funciona o cómo Gmedic, que es nuestro software de historia clínica, cumple esta normatividad, tanto por el lado de los RIPs como de la factura electrónica. Entonces vamos a empezar. Esta es una presentación que tenemos preparada. En esta primer slide tenemos unas equivalencias que es necesario que empecemos a manejar. Mucha terminología puede ser de pronto compleja para algunos profesionales e IPS, para algunos profesionales e IPS del sector salud, pero vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Estas siglas tenemos que conocerlas. PSS, que es prestador de servicios de salud, y pues es como normalmente pues sería un profesional independiente o una IPS, que es, digamos que serían los clientes nuestros, los clientes de Gmedic. PTS, que sería el proveedor de tecnologías en salud, que en este caso somos nosotros, Cloud Solutions, con nuestro software Gmedic. ERP, la entidad responsable del pago, que en Gmedic se conoce como el convenio, pues son las EPS, son las medicinas prepagadas, cooperativas, etcétera, que son pues las empresas con las que los profesionales o las IPS se asocian o contratan para ofrecerle servicios a pacientes a través de ellos, y estas son las que pagan, las que realmente finalmente hacen el pago. Esta sigla que es muy común en la norma, la factura electrónica de venta, EFEV, y en Gmedic pues es uno de los tipos de documentos de cobro. Si bien sabemos, Gmedic maneja otros tipos de documentos como recibos de caja, documentos equivalentes, cuentas de cobro y facturas electrónicas. Entonces la factura electrónica es un tipo de documento de cobro en Gmedic. Un poquito de resumen de qué son los RIPs. Entonces los RIPs son simplemente un subconjunto de los datos de la historia clínica, de los datos de las atenciones que se prestan a los pacientes. Entre esos datos pues está, por ejemplo, los datos del paciente, identificación, nombres, apellidos. Y cada vez que se hace un registro sobre la historia clínica del paciente, ya sea de tipo consulta, procedimiento, urgencia, esto también pues tiene unos datos asociados como no sé, unos códigos para los tipos de consulta, los tipos de atención. Esos datos, pues los RIPs no es algo nuevo, los RIPs se vienen generando en el sector salud desde el año 2000, y desde el 2022, 2023 ha venido cambiando la norma, que ya entran fuerte a regir desde octubre del 2024 y pues todo el 2025 en adelante. Entonces, hasta el 2023 más o menos, los RIPs se generaban en formato TXT, en un formato de datos separados por coma. Si miramos en la parte inferior, aquí tenemos el formato TXT y acá tenemos los archivos que se generaban con la primera versión de la norma, que eran diferentes tipos de archivos. El AC era de consulta, el AF de facturas, CT de control, usuarios. Y este es un ejemplo, por ejemplo, para el caso del archivo de consultas, donde pues iba la factura, entre otros datos, como planos en una línea separados por coma. Lo que cambia en la nueva norma sigue siendo un archivo de texto plano, pero el formato por dentro del archivo cambia, ya no está separado por coma,
sino es un formato que se conoce como JSON. Técnicamente pues tiene una historia, pero pues digamos que no queremos entrar en detalle. Ese formato JSON, lo que contiene por dentro, pues son los datos un poco más estructurados y más legibles por los sistemas. Entonces digamos que es como un estándar que casi que cualquier sistema puede leer. Y pues la información es casi la misma, pero en una estructura diferente. En el formato JSON también se adicionan otros campos que no estaban en la norma. Hay nuevos campos y nuevos códigos que todos esos pues se tienen que contemplar cuando se genera el formato JSON. Importante, Gmedic permite generar los RIPs en los dos formatos a partir de los datos que se ingresan en la historia clínica en el día a día. Entonces, a medida que el profesional con su auxiliar van llenando la historia de los pacientes, se va alimentando automáticamente los datos de los RIPs y al final de mes los RIPs deben generarse casi que automáticamente. ¿Cómo funciona el nuevo proceso de RIPs más factura electrónica? Entonces, de alguna forma lo que quiere la nueva norma es que los datos del sector salud estén amarrados con la factura electrónica que se envía a la DIAN. Hoy en día todo lo que se envía a la DIAN, o sea, todo lo que se factura debe ser facturación electrónica. Ya la facturación en papel no debe existir, son solo facturas electrónicas. Y digamos que lo que quiere el ministerio con esta norma es, aparte de capturar los RIPs, la información de los pacientes, de las atenciones, cruzar esos RIPs con lo que se factura por las IPS o por los prestadores y tener como un control de lo que se paga principalmente en el sistema general de seguridad social, o sea, de lo que pagan las EPS. Y pues detrás de eso pues también se extiende la norma a las medicinas prepagadas, a los planes complementarios de salud, regímenes de excepción, entre otras cosas. Digamos que aquí lo que va a frenar o a afectar un poco a los profesionales de la salud y a las IPS es que las facturas que correspondan a servicios de salud prestados por los profesionales no se van a pagar, o sea, las entidades responsables de pago no las van a pagar si no se cumple con este proceso, si no se cuenta con un código de validación en el que ya previamente se subieron los datos al ministerio. Entonces, el proceso, empezando acá de izquierda a derecha, lo voy a tratar de resumir. Parte de la historia clínica. Entonces, a partir de la historia clínica que, por ejemplo, la genera Gmedic, se generan los RIPs en formato JSON con la nueva norma. Entonces, y en paralelo, pues se tiene que generar una factura electrónica de venta. Los RIPs van en un formato .json y la factura de venta en un formato XML. XML es otra estructura de archivos de texto plano que por dentro tiene un formato diferente al JSON. Digamos que es como una tecnología un poquito más vieja, pero pues también es un estándar, ambos son estándares. La factura electrónica realmente tiene dos archivos, uno normalmente que es el PDF, que es la representación gráfica, lo que uno abre y uno ve como la factura gráficamente, y el XML que es técnicamente ya el archivo real de la factura. Entonces cuando un proveedor de facturación electrónica nos permite generar una factura que se envía a la DIAN, esa factura siempre va a tener un archivo XML asociado. Con estos dos archivos, con el JSON de los RIPs y el XML de la factura, tenemos que cargarlos en el ministerio. Entonces, siempre que hablemos del ministerio, pues hablamos del Ministerio de Salud. El ministerio dispuso de una aplicación cliente-servidor, acá vemos, que todos los profesionales de salud y las IPS tienen que instalar en algún computador, se llama el cliente-servidor, descargan la aplicación del CISPRO, de una página del CISPRO, y si quieren, después en comentarios podemos dejar algunas rutas, pero la idea es descargar esa aplicación, instalarla en un computador y abrir esa aplicación para poder subir el JSON y el XML al ministerio. Para poder hacer eso, previamente los usuarios deben tener, o los profesionales deben tener un usuario y una clave que entrega el CISPRO cuando se registran o cuando se dan de alta en el CISPRO. Entonces eso es un paso previo
Más adelante puede que les entreguemos o les compartamos rutas de capacitaciones para descargar el cliente servidor y para registrarse en el CISPRO. Una vez los archivos que se suben son consistentes, o sea, si el RIPS dice que tiene un paciente con 3 consultas o con 3 procedimientos, el XML debe ser consistente. Entonces, lo que suma la factura debe ser igual a lo que suma los valores y los precios en los RIPS. Entonces, entre eso, algunas validaciones de ese tipo, como otras más de que todo esté bien formado, de que los datos estén completos, lo va a hacer el validador del ministerio, y si todas las validaciones se cumplen, el ministerio nos va a entregar un código único de validación, el CUV. Entonces, este código único de validación es una cadena alfanumérica que debemos copiarla eh, para posteriormente hacer la radicación formal de la factura ante la ERP, que son los pasos siguientes. Entonces, con los RIPs en formato JSON, con la factura electrónica de venta en XML, con el código único de validación y con los soportes de la historia clínica, estos soportes normalmente pues es un PDF con el resumen de la atención, la anamnesis. Hay una normatividad que define qué soportes se necesitan, y también algunas ERPs piden más o menos soportes. Entonces, algunas prepagadas piden soportes, otras no. Depende como lo que esté acordado con el convenio. Con estos archivos y con el CUP radicamos en la ERP, que recordemos que es la entidad responsable de pago o el convenio, y esta ERP, pues no, ellos ya no tienen que volver a validar el JSON y el XML. Si el código único es válido, ellos ya deben proceder con el pago, no deberían retrasar el pago. Pero si nosotros o si los profesionales, perdón, no hacen este proceso, pues los convenios no les van a pagar la factura a los profesionales, ¿sí? O a las IPS. Aquí abajo vemos como lo que puede hacer Gmedic o cómo Gmedic puede apoyar a nuestros clientes. Vemos que todo este proceso hasta generar el código único de validación lo puede hacer Gmedic. En la versión que tenemos actualmente, Gmedic genera el JSON y el XML de la factura, y por ahora nuestros usuarios tienen que cargar manualmente en el sistema cliente servidor del CISPRO esos archivos para obtener el código único. En una nueva versión que saldrá máximo en 2 semanas, vamos a poder hacer este proceso de forma automática y transparente para los usuarios. Entonces, la idea es que los usuarios nos compartan usuario y clave del CISPRO, se guardan en Gmedic, y Gmedic se encarga de subir los archivos al ministerio y de generar el código único de validación de forma transparente a los usuarios. Entonces, eso lo tendremos más o menos en 2 semanas. ¿Quiénes están obligados a facturar? Esta es una gran pregunta que hay entre los profesionales de salud principalmente. Las IPS, por ser personas jurídicas, normalmente sí están todas obligadas a facturar. Esta diapositiva o este slide está más centrado en esos profesionales del sector salud independiente, profesionales independientes del sector salud, que tienen dudas si facturan o no facturan y hasta dónde tienen que cumplir o no esta nueva normatividad. Entonces, las IPS constituidas como persona jurídica deben facturar. Los profesionales de la salud sí. Los ingresos en el año anterior superan los 3.500 VT. Acá está el cálculo más o menos, o sea, si los profesionales en el 2024 tuvieron ingresos por más de 164 millones, están obligados a hacer factura electrónica. O también esos profesionales que tienen alguna relación contractual con una EPS, con una entidad adaptada, ARL, SOAT, IMPEC, mejor dicho, estos profesionales que tengan convenios también van a tener que facturar, porque los convenios no van a pagar la factura si no cumple con la norma completa, o sea, si no entregan el código de validación y demás. Entonces, en resumen, solo los profesionales independientes del sector salud que hayan tenido ingresos menores a 164 millones en el año anterior y que solo atiendan pacientes particulares no estarían obligados a facturar, ¿sí? O sea, si es un profesional que solo atiende pacientes particulares y tiene ingresos menores a este valor, pues no está obligado a facturar.
pero sí está obligado a hacer los RIPs y enviarlos al ministerio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ante la DIAN pues no está obligado a hacer factura, pero eso no significa que no deba generar los RIPs de esos pacientes particulares y subirlos a la página del ministerio. No aplica obtener un código de validación, no aplica eso, pero sí se tienen que reportar los RIPs en formato JSON al ministerio. Entonces eso es lo que dice este párrafo, independiente de si se factura o no, todo profesional y entidad deben hacer el reporte de los RIPs al ministerio. En ese caso se habla de un RIPs sin factura, porque es un RIPs que tiene los datos de la atención de un paciente particular, pero no tiene una factura asociada. Entonces después vamos a ver que hay muchas alternativas de qué se factura, qué no se factura, que si se factura el copago. Bueno, hay varias opciones, lo vamos a ver un poco más adelante. En la parte inferior pues pueden ver como algunas referencias a las normas que incluyen esto. De todas maneras es importante que cada profesional se asesore con su contador si hay otras razones que lo obliguen a facturar. Entonces, otras razones que no estén contempladas en estas normas que están acá. Puede ser que tenga otros ingresos, puede ser que por patrimonio. Entonces es importante que cada profesional se asesore primero con su contador para saber si está obligado a facturar o no. ¿Qué tipos de facturas vamos a tener para el sector salud? Aquí aparecen otros términos que también son un poco enredados, pero pues vamos a tratar de entenderlos. Entonces tenemos las facturas a pacientes particulares. Normalmente se reportan a la DIAN bajo una operación que se conoce como SS sin aporte. Digamos que la nueva factura electrónica tiene unos tipos de operación, así se conocen. Digamos que las facturas normales son como estándar, pero las facturas del sector salud van a tener unos tipos de operación que empiezan por SS- y algo. Entonces, las facturas de pacientes particulares son SS sin aporte. Es como importante mapear eso o tenerlo anotado. Las facturas a pacientes de convenio, la operación es SS-CUFE. Las facturas por pagos compartidos, que son o copagos o cuotas moderadoras, bonos de prepagadas o anticipos, pueden tener dos operaciones ante la DIAN. Una es la operación SS recaudo y la otra es la SS reporte. La SS recaudo se usa cuando el profesional o la IPS cobra o recibe del paciente, no sé, ya sea el copago o la cuota moderadora o el bono. Entonces, cuando ese paciente va a donde el profesional y paga el bono o la cuota moderadora al profesional o a la IPS, pues esa IPS o ese profesional está recibiendo ese recaudo y se va a reportar como SS recaudo. Y la SS reporte es cuando el paciente paga ese concepto, ese pago compartido directamente a la entidad responsable de pago. O sea, cuando el paciente, no sé, si entra a la página de la prepagada y hace el pago del bono por una página, sino en ese caso la plata no la recibe el profesional o la IPS, sino la va a recibir es directamente el convenio. Entonces, esos son como los dos tipos de operaciones por los pagos compartidos. Entonces, ¿a qué va esto? Digamos que anteriormente eh, a un paciente de un convenio, pues normalmente se le daba un recibo de caja por el copago o por el bono y se hacía una factura que iba para el convenio. Ahora no se pueden hacer recibos de caja, se tienen que hacer facturas electrónicas, entonces esos pacientes por esa plata que están pagando tienen derecho a recibir una factura electrónica si la exigen y pues por ley pues deberían tenerla. Entonces van a existir en una atención para un paciente de convenio, van a existir normalmente dos facturas. Una factura que es la que va al convenio, que tiene operación SS-CUFE, y una factura por el anticipo, por el bono, que puede ser recaudo o reporte, eh, pues que es por ese rubro, por el pago compartido. Entonces podrían existir dos facturas. No habría doble facturación porque se supone que la DIAN a estos tipos de operaciones, ese recaudo y ese reporte, les tiene que dar un manejo diferente para que no se perciban como ingresos a nombre del prestador.
ya sea la IPS o el profesional. Entonces, bueno, igual, si hay dudas de esto, nos pueden escribir en los comentarios. Aquí hay algunos datos que son nuevos, tanto por el lado de los RIBs como por el lado de la factura electrónica de venta. Los RIBs ya tenían muchos datos, pero ahora hay que adicionar estos. Hay que tener cuidado con la finalidad de atención, causa externa, que mezcla los códigos, entonces hay que usar códigos nuevos. Eso lo podemos ver más adelante en cómo funciona en Gmedic. Servicio prestado, grupo de servicios, modalidad de servicio. Y, perdón, por el lado de la factura electrónica, pues hay que incluirle a la factura también una información. Las últimas resoluciones simplificaron la información del sector salud que va en la factura electrónica, pero aún hay que incluirla. Entonces, la idea es que el, el facturador electrónico contemple esto. En nuestro caso con Gmedic, esto pues se hace de forma transparente. Incluir el código del prestador, la modalidad, la cobertura, esta información. Si ustedes hacen los RIPs y el proceso con Gmedic, es transparente para los usuarios. Bueno, la entrada en operación de la norma. ¿En qué momento los prestadores deben empezar a cumplir esta norma? El ministerio definió tres grupos, grupo 1, 2 y 3, según la complejidad de sus servicios, de los servicios que prestan, alta, media o baja. Muchos prestadores ya deben estar cumpliendo la norma porque empezaba en octubre del 2024. Otros prestadores deben empezar a cumplirla a partir del 1 de febrero de 2025 y otros a partir del 1 de abril. Los de mediana a partir de febrero y los de baja complejidad a partir de abril. Lo seguro es que en el grupo de abril están los profesionales que no están obligados a facturar. Entonces, los que hablamos ahorita que tienen ingresos menores de 160 y pico millones y solo hacen facturas de particulares. Empezarían el 1 de abril. El ministerio en la página del CISPRO dispuso de un listado que es un archivo de Excel en el que están todos los prestadores de salud, tanto profesionales independientes como IPS, entre otras. Y la idea es que es responsabilidad de cada profesional descargar este listado y buscarse, porque acá están los nombres y también está la cédula o el NIT y el código de habilitación. Y ese listado va a indicar a qué grupo pertenecen. Entonces, hay profesionales independientes que pertenecen al grupo 2. O sea, no solamente son las IPS las que pueden pertenecer al grupo 2. En el grupo 2 hay tanto profesionales independientes como IPS, entonces deben validar ese listado. Digamos que ese es un resumen de esta nueva norma. Yo sé que pueden haber muchas más dudas. Nos las pueden escribir por el chat. No queremos extender más este tutorial. Y vamos a pasar a ver cómo funciona esto en Gmedic. Vamos a hacerlo un poco rápido para que este video no nos quede tan largo y probablemente después hagamos un video más detallado de cómo funciona la norma en Gmedic. Vamos a pasar a Gmedic. Bueno, aquí ya estamos dentro de Gmedic. Entonces, Gmedic, pues, de pronto para los que están viendo este video y no lo conocen, es un software de historia clínica que ya lleva más de 20 años en el mercado. Y pues, aparte de toda la normatividad que ya existe previa, Gmedic implementa esta nueva normatividad de los RIPs acorde a lo que está estableciendo el ministerio. Y pues aparte es un software muy completo que podrían ustedes revisar más adelante con otros videos que tenemos publicados en nuestro canal. Acá en Gmedic vamos a ingresar al menú Atenciones Médicas, que es donde se muestran todas las consultas que hay registradas. Por defecto él solo muestra las del mes actual. Aquí tenemos preparadas como unas consultas que ya se hicieron previamente. Entonces el profesional Luis Carlos atendió estos pacientes y ya como que están guardadas cierta información en el sistema. Entonces, a partir de esas consultas, pues queremos ver es cómo funciona pues, la nueva norma. Digamos que Gmedic tiene un proceso en el que los RIPs y la factura se van alimentando en el día a día. Desde que se crean las citas, se atienden los pacientes,
la persona administrativa, ya sea el auxiliar, recepción, puede ir llenando los datos de RIPS y puede ir llenando la factura en el día a día, y a final de mes solo se deben generar pues los RIPS y la factura. Aquí pues partimos de que esas atenciones ya existen, no vamos a hacer todo ese proceso para no hacer muy largo el video. Y pues acá, ¿qué tenemos en este listado? Tenemos 3 consultas de 3 pacientes diferentes. Esas consultas son de Colmédica como ejemplo, Colmédica Medicina Prepagada, y tenemos una de un paciente particular. Entonces miremos la del paciente particular primero, cómo sería. Si ingresamos aquí al enlace de la columna tipo de atención, se abre la ventanita administrativa, la ventana administrativa de la atención. Pues acá verificamos los datos del paciente, y aquí en la pestaña cobros, pues es donde está la clave. Bueno, en la pestaña cobros y en la pestaña RIPS. Entonces en RIPS lo que tiene que ver con RIPS, y en cobros lo que tiene que ver con la asociación con la factura electrónica. Entonces, por un lado, pues vamos a empezar primero por RIPS. Acá en los RIPS, pues vamos a ver que hay unos campos nuevos. Los campos están marcados con B1 y B2, según la versión a la que apliquen. Entonces estos primeros 3 campos, como todos tienen B1 y B2, significa que estaban presentes en la versión 1 de la norma, o sea, TXT, y van a estar presentes en la versión 2, que es JSON. Por tener B1 y B2, algunos comparten códigos. Entonces, bueno, el tipo de consulta pues es el código CUP de la consulta. Hay que buscarlo, pues acá si es un especialista en ortopedia, pues escribo aquí consulta de primera vez pues, por especialista en ortopedia, por ejemplo. La finalidad de la atención tiene códigos mezclados, entonces normalmente del 1 al 10 eran los códigos de la versión 1, y del 11 en adelante son de la versión 2. Cuando ya esté más formalizada la nueva norma, quitaremos los códigos de la versión 1 para que no existan confusiones. Pero por ahora, como Gmake está en la capacidad de generar los RIPS en las 2 versiones, pues tenemos que tener cuidado de seleccionar un código mayor a 10 para la versión de JSON. Entonces vamos a seleccionar otra, que es el código 44. Lo mismo pasa con causa externa. Tenemos que seleccionar un código mayor a 21, creo, ¿sí? Y pues por acá está enfermedad general con código 38. Estos 3 campos sí son nuevos, solo están disponibles en la nueva versión de los RIPS. El servicio prestado lo buscamos. Entonces, ortopedia, por ejemplo, cirugía ortopédica, ortopedia y traumatología. Bueno, el grupo de servicios, consulta externa. Bueno, digamos que son datos que cada quien pues llena dependiendo del servicio que se está prestando. Eso por el lado de RIPS. Por el lado de los cobros, entonces tenemos que definir cuál es el servicio que vamos a facturar, el precio del servicio. Estamos diciendo que la consulta vale 120.000 pesos. Como este es un paciente particular, Gmedic no nos permite ingresar el pago compartido, el bono, la cuota moderadora. Eso solo aplica para pacientes de convenio. Y aquí también el documento por el pago compartido está bloqueado, entonces pues no lo podemos ingresar. Pero sí pues nos permite generar un documento a nombre del paciente, que en este caso es un paciente particular. Acá podemos decir, para crear ese documento, damos clic en nuevo documento, seleccionamos el contador. El contador no tiene nada que ver con la profesión en Gmedic. El contador es simplemente un instrumento que lleva la secuencia de los documentos, y pues es el que está asociado, en el caso de las facturas electrónicas, está asociado con la resolución de facturación de la DIAN. Simplemente yo voy a seleccionar aquí factura electrónica, el que tenemos acá de primero, perdón, y aquí ya podemos guardar esta ventanita, y Gmedic se encarga automáticamente de crear la siguiente factura, que en este caso es la factura electrónica 5001, y él se va a encargar de sincronizar este precio con la factura. Son algunas de las ventajas que tiene Gmedic, de que nosotros no tenemos que alimentar la factura, sino que la factura también se alimenta automáticamente de la consulta, de los datos de la consulta, que a su vez van en los RIPS también. Cuando guardamos esta ventanita, vamos a ver que aquí ya tenemos un documento principal. Podemos hacer clic en este enlace y poder ver la factura.
Y vemos que la factura ya se completó automáticamente, ya se agregó consulta de primera vez por medicina especializada, precio unitario tal y precio total tal. Entonces ya esto es una factura que podemos cerrar aquí, y se nos habilita la opción de enviar a la DIAN. Entonces acá en enviar a la DIAN la enviamos y lo que hace es que se envía a la DIAN, se genera el XML, se le envía el correo al cliente y se hace como todo el proceso de factura electrónica. Acá en la vista de la factura, antes de enviarla, también podría ser bueno revisar los datos del sector salud, ver que está el código del prestador, la modalidad de pago, cobertura de plan, número de contrato. Estos campos de acá abajo, estos tres, perdón, no se usan para pacientes particulares, se pueden dejar vacíos. Y el tipo de operación, como es una factura a un paciente particular, por defecto pues va a ser siempre SS sin aporte. Pero pues si llegara a cambiar, lo podemos cambiar. Documentos asociados lo vamos a ver ahorita porque no aplica tampoco para particulares. Entonces la factura de particulares es relativamente sencilla y ahí termina esa factura. Si queremos hacer los RIPs de ese paciente, lo podemos hacer aquí en la opción de generar RIPs. No vamos a entrar en detalle, hay otros videos de Gmail que explican cómo se generan esos RIPs. Estas tres consultas vamos también a asociarlas a facturas y ver cómo sería el proceso ya para un convenio, cuando hay un convenio de por medio. Y ese es como el flujo típico. Entonces vamos a entrar a la primera. Y este es un paciente Juanita de Colmédica. Vamos aquí a cobros. Los RIPs por defecto pues se van a llenar, ya están llenos, no tenemos que volverlos a mirar. Y acá sí ya cambia un poco. Entonces vamos a ver que tenemos habilitado el pago compartido, que puede ser el copago, la cuota moderadora o el bono. Y tenemos un precio de la consulta de 100.000, un copago o un bono de 30.000 y un total de 70.000. O sea, el sistema descuenta los 30.000 automáticamente del precio, siempre y cuando tengamos marcado este check que dice que el pago compartido descuenta o no del precio. De alguna forma, Gmail automáticamente asigna el tipo de operación SS recaudo en el caso del pago compartido cuando el valor se descuenta del valor del servicio, cuando el copago se descuenta del valor del servicio. Y si el valor, si ese pago compartido no descuenta el valor del servicio, entonces él cambia el tipo de operación a SS reporte. ¿Sí? Eso más o menos cumpliendo un poco con la norma, pero cada profesional pues debería de pronto entender un poquito más y si necesita ajustar, lo puede ajustar aquí manualmente. ¿Sí? Entonces Gmail ayuda con este check a cambiar automáticamente los tipos de operación, pero cada profesional podría revisar en un caso específico si necesita o no un tipo de operación diferente. El tipo de pago compartido también es parte de la norma, entonces tenemos que especificar si es un copago, cuota moderadora, bono, anticipo o lo que aplique. Normalmente esto es una prepagada, pues es un pago compartido, que es lo mismo que se conoce como el bono. Ahora entonces tenemos la opción de hacer una factura por estos 30.000 que va a nombre del paciente y una factura por estos 100.000 que, bueno, dejémoslo aquí con ese recaudo, o por estos 70.000 que va a nombre, en este caso del convenio, que es Colmédica. ¿Sí? Entonces, el documento de cobro por el pago compartido iría acá, lo vamos a crear, nuevo documento, seleccionamos factura electrónica. Si miramos acá en sector salud, algunas cosas ya van cambiando, el código del prestador se mantiene, la modalidad de pago por defecto es pago por evento. De hecho, es la única que se puede enviar con valor a los RIPs. Si seleccionamos otra modalidad de pago, es como si esto no se cobrara. Entonces, digamos que normalmente es pago por evento. Si es una prepagada, pues debemos seleccionar plan de medicina prepagada. Estos valores se seleccionaron por defecto del convenio, o sea, de Colmédica, porque así se registró el convenio. Ahorita les muestro dónde. El número de contrato también se tomó del convenio y el número de póliza normalmente se toma del paciente, pero puede que este paciente no tenga póliza, entonces quedó vacío. Y la operación por esta factura que estamos creando es SS recaudo. Entonces recordemos que esta es la factura que es por el copago, entonces esa va con, con tipo de operación SS recaudo.
perdón, vamos a guardar. Ya se generó la siguiente factura F5002 y vamos a generar también una factura para Colmédica por los 70.000 pesos. Entonces guardamos y él ya generaría la factura 5003 para Colmédica. Entonces tenemos una factura de tipo SS recaudo que va a nombre del paciente, esa se la entregamos al paciente, y tenemos una factura 5003 que si la podemos ver acá, entre los datos vemos que la operación es SSQF para la factura que va a nombre del convenio. Entonces recuerden siempre, para que los valores se carguen en los RIBs, pago por evento, y el plan sí, pues el plan que aplique, si es una prepagada, si es un régimen de excepción como Ecopetrol, o si es otra póliza, otro tipo de pólizas, pues hay que seleccionarlo. Guardamos esta ventana y vamos a ver que el sistema ya creó dos facturas siguientes. La 5002, que está a nombre de Juanita, que es el paciente, y es una consulta que está cobrando 30.000 pesos por el bono. ¿Sí? Entre los datos, entre los documentos asociados de esta factura, vemos que esta factura queda de alguna forma asociada a un documento principal que es el 5003. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver el 5003 porque esta factura 5003 es como la que amarra todos los copagos también. O sea, aparte de que tiene el valor total que va a pagar Colmédica, también esa factura tiene amarrados los copagos o los bonos que se han hecho. Por ahora tenemos aquí en la factura principal a Juanita con 100.000 pesos y un bono de 30.000. Y si vemos los documentos asociados, en documentos asociados vemos que la factura 5002 es como una factura hija de esta factura y tenemos 30.000 pesos por bonos capturados. Vamos a hacer lo mismo rápidamente con estas otras dos atenciones. Vamos a generarles una factura, tanto por el pago compartido como por el general. Pero aquí ya hay una particularidad. Yo puedo crear facturas multiusuarios para los convenios. Entonces no, o depende cómo se tenga contratado, pero yo ya no debería crear una nueva factura. Normalmente no se crea una nueva factura, sino que yo reutilizo la factura 5003. Entonces no doy clic en nuevo documento, sino reutilizo la factura 5003 para indicar que esta atención también se va a incluir en esa factura, pero si hay una factura diferente por el copago, el bono. Guardamos y hacemos lo mismo con esta. Creamos una nueva factura por el bono o el pago compartido y seleccionamos la 5003 como factura principal. Entonces tenemos tres atenciones que tienen la misma factura principal, la 5003, que es una factura que va a nombre de Colmédica, que ya tiene por dentro el detalle de los tres ítems de las tres atenciones, que ya suma el total de todas las atenciones, que en documentos asociados tiene la 5002, la 5004 y la 5005 como documentos hijos, que son los bonos que se pagaron. ¿Sí? Y en bonos ya tenemos un total de 80.000 pesos. Entonces esta información es importante porque esa información se envía en la factura electrónica cuando se envía la DIAN. Entonces es importante. Aunque Gmake se encarga de tener todo sincronizado, pues es importante más o menos entender cómo funciona para en caso de que haya alguna particularidad poderla corregir. Y si abrimos estas, pues son facturas, como les decía, ya son facturas simplemente por el bono, que son de tipo SS recaudo y están asociadas a la factura padre 5003. Más o menos ese es el proceso. Lo que vendría ya es generar los RIPs. Nosotros tenemos otros videos. Podemos entrar rápidamente aquí a RIPs para convenios y seleccionar Colmédica. Vemos que está la factura 5003, que es la que generamos como principal. Y cuando la seleccionamos, él ya nos identifica que tiene tres consultas adentro. Podemos hacer clic aquí en validar los RIPs en formato JSON. Si hay errores, pues tenemos que corregirlos. Aquí nos está diciendo que el paciente Juanita no tiene ni fecha de nacimiento, ni género, ni zona de residencia. Déjame lo corrijo rápidamente. Pongamos aquí una fecha de nacimiento. Tiene que ser un mayor de edad porque el tipo de identificación es cédula y si no es mayor de edad, entonces el sistema lo rechaza. Juanita sería femenino, que era género, y
zona de residencia. Entonces creo que hay que poner acá si es zona urbana o rural. Guardamos. Y lo mismo pasa con Diana. Ingresamos la información. Entonces, de alguna forma, si ustedes pueden ver los otros videos de cómo funcionan los RIPs en Gmedic, pues van a ver que Gmedic ayuda mucho con, para corregir los errores. La idea es que si los pacientes ya tuvieran esta información llena, no vamos a tener errores. Vamos a validar nuevamente. Aquí el sistema ya me dice que tenemos una factura válida, que podemos generar los RIPs. Cuando generamos, seleccionamos el formato JSON y el sistema nos genera la factura electrónica 5013 en formato JSON, que la podemos descargar, y al abrirla, pues vamos a ver, aquí se ve como de forma plana, pero si disponen de alguna herramienta, esto es un editor de texto como con algunas funciones avanzadas, yo podemos formatear este JSON y ver qué tiene ese JSON por dentro. Pues básicamente vamos a ver lo que pide la nueva norma, donde va el número de la factura, los usuarios, entonces son 3 usuarios, entonces por cada usuario, cada consulta que lleva. Entonces esto es el archivo que se tiene que cargar en el validador del ministerio por el lado del archivo JSON. Y si queremos descargar el XML, bueno, aquí ya la factura se me borró este listado, pero podemos venir aquí a documento o también aquí en RIPS ya generados. Esta factura 5003 podemos abrirla. Como esta factura no la hemos enviado a la DIAN, no nos va a permitir descargar el XML. Para enviarla a la DIAN primero tenemos que cerrarla, no le vamos a hacer más cambios y damos clic en enviar normal para que se envíe a la DIAN. Y una vez se envía a la DIAN podemos hacer clic en descargar XML. Entonces con el XML que se descarga en esta opción y con el JSON que está acá es que vamos a ir al ministerio a radicar. Como les decía, más adelante en un par de semanas vamos a poner algunas facilidades. Primero, que el XML se pueda descargar aquí para que los dos archivos se puedan descargar fácilmente. Y segundo, pues un botón validar con el ministerio para que sea Gmail el que se conecte con el ministerio de forma más transparente y obtenga el código cupo. Probablemente sea un módulo adicional en Gmedic, pero estará disponible más adelante. También hay algunos RIPs, y depende de cómo se configure la entidad. Si vemos estos RIPs que ya se generaron acá, pueden generarse en archivos .zip. Y esos RIPs puede ser que estén en archivos .zip, o sea que son comprimidos, porque por dentro tienen tanto el JSON como los soportes. Entonces hay que configurar la entidad para que dentro de los RIPs se generen los soportes de la factura, que en este caso es, por ejemplo, si hay incapacidad, se genera la incapacidad. Es un resumen de la atención, es un PDF que se adjunta por cada atención, y con eso pues ya vamos a tener toda la información centralizada y disponible para cargarla tanto al ministerio como para la radicación que hay que hacer con los convenios. Entonces es un proceso bastante largo, hay más videos que explican mucho más cómo funciona Gmedic. Agradezco la paciencia para aquellos que pudieron ver todo el video porque es bastante largo, el tema es bastante extenso. Espero les ayude bastante a resolver dudas, y todas esas dudas que tengan adicionales nos pueden escribir en los comentarios y les ayudamos. Cualquier cosa, estamos pendientes también por nuestra línea de soporte de Gmedic para atender las dudas que necesiten. Un placer, muchas gracias.